Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Liberalas, este programa que hacemos de vez en cuando podemos, pero que estoy muy contento de haber retomado con Esperanza Aguirre y con Lupe Sánchez. ¿Cómo estáis? Nada, muy bien, muy Bienvenidas. contentas también. Eso es. Muy contentas y muy guapas que están, como las estarán viendo. A ver, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Pues no hay más remedio que hablar de Pedro Sánchez, del PSOE, de Santos Cerdán, de Ábalos, de la corrupción y de toda esta porquería que nos sobrepasa ya desde hace tiempo. Pero, según el presidente del gobierno, estos son solo dos casos. Solo dos casos. El Partido Socialista es un partido limpio, ha dicho este lunes en rueda de prensa. Y además, por supuesto, supongo que ya lo sabrán, ha descartado dimitir, convocar elecciones o cualquier otro tipo de renovación. Simplemente ha dicho que la culpa es del Partido Popular. Ha vuelto a sacar la foto con el narcotraficante, los líos de Ayuso, en fin, todo es de los demás. Él no tiene culpa de nada. Y, por supuesto, los españoles lo único que merecen es que siga gobernando. De hecho, hay una frase que me ha impresionado, porque yo nunca se la había oído así a nadie, sobre todo en ejercicio. Dice que su gobierno es el mejor que ha habido, o sea, que está fantástico. Tiene un alto concepto de sí mismo y de su gobierno, lo cual está muy bien, y ha dicho que, por supuesto, la corrupción no puede ser un motivo para acabar con este tiempo de prosperidad que están viviendo los españoles. Por supuesto, ha puesto en cuestión, si gobernase la derecha, ha dicho que estarían en cuestión las pensiones, los salarios, los derechos, en fin, que poco menos que vendría una auténtica hecatombe si él se fuera del Palacio de la Moncloa. Así que, en resumen, se ha atrincherado en el Palacio de la Moncloa, no va a tomar ningún tipo de medida y, por supuesto, le vamos a seguir viendo las caras hasta el año 2027. Yo, antes de darle la palabra a ellas, como director de los periódicos que han destapado buena parte de todo lo que ahora estamos viendo, sí que les quiero decir algo, por si todavía no se han enterado, pero tengo algunos artículos publicados en The Objective al respecto, pero sí que creo que hay que desmontar una de las cuestiones fundamentales que está usando el presidente del gobierno estos días. No es verdad que él se haya enterado por el informe de la UCO de que tenía un corrupto a su lado. No es verdad. Y no podemos admitirlo. No solo porque fuera su secretario de organización, bueno, sus dos secretarios de organización, sino porque es que estaba publicado, entre otros, en los periódicos que yo he dirigido. Miren, solo les daré dos fechas para no marearles. El del Seagate se publicó el 23 de enero de 2020 y ya se veía que allí algo turbio había con relación a Venezuela. No hizo nada. Ábalos dio 10 versiones distintas de lo sucedido y siguió en el gobierno. Le mantuvo el presidente. Y el caso Koldo lo desvelamos el 14 de abril de 2020. 2020. Lo que pasa es que ustedes a lo mejor estaban aplaudiendo en los balcones, no sé si serán de esos, pero el caso es que estábamos en mitad de una pandemia y todo se publicó. Que le habían dado 54 millones de euros por la cara a una empresa que no tenía ninguna actividad, que no tenía empleados, que no traía material sanitario desde ningún sitio y que estaba radicada en un pisito de Zaragoza. Esto está contado desde el 14 de abril de 2020 y al presidente del gobierno le dio exactamente igual. Mantuvo a Ábalos en el gobierno. A Sánchez nunca le molestó la corrupción de Ábalos. Jamás. Probablemente porque él estaba perfectamente en el ajo de todo este asunto. Lo único que molestó a Sánchez fueron las prostitutas. Cuando en el año 21 lo echó del gobierno, aquí contamos en The Objective, lo contó Ketty Garat y la que le cayó, que echaron a Ábalos porque es que, claro, el PSOE estaba defendiendo la abolición de la prostitución y no podían permitirse tener de líder del partido a un auténtico putero. Putero con todas las letras, porque evidentemente ya ustedes saben que hay pruebas más que de sobra. Nosotros lo publicamos en noviembre del 21. Desde entonces les hemos ido contando todas y cada una de las aventuritas de este señor, desde Andrea a Jessica, a Claudia y a Nicoletta. Y, por supuesto, todos los enchufes en las empresas públicas correspondientes. Y Sánchez no se ha enterado porque no le ha dado la gana, porque evidentemente estaba publicado. Bastaba con leer los periódicos, o al menos este. Otra cosa es que él a lo mejor no lo lea,
pero sí sabemos que lo leen bastante en la Moncloa porque muy obsesionados con nosotros han estado durante este tiempo. Así que, en fin, yo ya me callo, pero no podemos aceptar que este señor se ría en nuestra cara con la jeta esta tan grande que tiene, diciendo que él no sabía nada, no se enteraba de nada, y qué mala suerte que ha tenido, que el que tenía a su derecha y el que tenía a su izquierda eran unos auténticos sinvergüenzas. Miren ustedes, lo sabemos desde el principio y por eso lo publicamos. Y por cierto, regadito a los que no lo publicaban y a los que nos maltrataban cuando lo publicábamos. Está muy bien caerse del guindo, pero claro, no tiene absolutamente ningún mérito a raíz de un informe de la UCO sumarse a la aquelarre de qué horror, qué corrupción, qué mal, qué todo fatal. Cuando había que estar denunciando la corrupción era cuando éramos nosotros los únicos que la desvelábamos. Y ahí estábamos muy solos y la mayoría de los medios no es que se callaran, es que estaban apaleándonos por instancias del propio gobierno. ¡Hala! Me he quedado a gusto. Solo diré una cosa, de esta será difícil que Sánchez se pueda salvar, porque todavía queda muchísimo, estamos solo viendo la puntita del iceberg. Pero ni siquiera contratando a Lupe como abogada podrá librarse Sánchez de salir vivo. Yo milagros no hago. Que vaya a una instancia superior, porque yo milagros no hago. Pues si no se lo arreglas tú, yo ya no sé quién se lo puede arreglar. Mira, yo en primer lugar, la comparecencia de Sánchez va a envejecer muy mal y en un corto espacio de tiempo, ¿eh? Sobre todo esto que él anuncia de que él no sabía nada, de que se ha enterado pues, de todo a raíz del informe de la UCO, un informe de la UCO sobre el que hay rum por lo menos desde hace 4 meses, en fin, sobre el que medios ya habían publicado detalles que ahora se ven reflejados ahí. Es decir, va a envejecer muy mal. Por otra parte, me sorprende que haya gente a la que le sorprenda que el resultado de una comparecencia para la que han estado esperando 4 horas haya sido ¿de acuerdo? Porque yo escribí algo el 13 de diciembre de 2024 en The Objective, periódico al que me incorporé precisamente a raíz del linchamiento al que sometieron aquí a su director, a Álvaro Nieto, por publicar las informaciones relacionadas con Koldo. Pues el 13 de diciembre de 2024 expliqué el motivo por el cual Pedro Sánchez no se va a ir. Porque miren, los argumentos que ha utilizado hoy Pedro Sánchez para justificar su no dimisión y la no convocatoria anticipada de elecciones son los mismos que puede utilizar, por ejemplo, para argumentar que que las cámaras denieguen un suplicatorio, que el Congreso rechace su suplicatorio, porque eso es lo que está sobre la mesa. Pedro Sánchez está jugando su propia impunidad, su impunidad personal. Está dispuesto a pagar el precio que haga falta a sus socios de gobierno. Otra cosa es que a los socios de gobierno les interese o no entregar un voto en contra en el Congreso, porque hay 2 vías para que se rechace el suplicatorio en el Congreso. Uno es que se deje tramitar el plazo, con lo cual decaería, eso dependerá de Francina Armengol. Y otro es que el Congreso vote en contra, que una mayoría del Congreso vote en contra. ¿Puede hacer eso el Congreso? Sí, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que efectivamente está previsto que el Congreso rechace un suplicatorio cuando se considere que la justicia intenta digamos que entrometerse en la conformación de las cámaras, cuando se considere una injerencia de la justicia en la conformación de las cámaras. ¿Qué es lo que tiene Pedro Sánchez sobre la mesa? ¿En qué es lo que está pensando? Bueno, de una de todas estas tramas, antes o después va a llegar una exposición motivada al Tribunal Supremo que va a llevar a la Sala Segunda a pedir mi suplicatorio. Eso es lo que él tiene sobre la mesa. ¿Qué sucede si el Congreso rechaza el suplicatorio? Pues miren, a Félix Bolaños le gusta mucho justificar que reforma un montón de leyes porque es que tienen 30 o 40 años. Pues la ley que regula el suplicatorio es del año 1912. 1912. ¿Y qué establece esa ley? Que en caso de que se rechace el suplicatorio por las cámaras, el resultado es el sobreseimiento libre. ¿Qué significa sobreseimiento libre? Que Pedro Sánchez no va a poder ser juzgado por esos delitos jamás. Significa impunidad, significa amnistía, no solo mientras esté en el cargo, sino para siempre.
Eso lo establece una ley de 1912, que luego me van a decir muchos, bueno, pero es que esto el Tribunal Supremo lo inaplicará porque es inconstitucional, es preconstitucional y además contrario a la Constitución. Ya, pero ¿de quién defiende de quién depende la última palabra al respecto? Del Tribunal Constitucional. Y les voy a decir cuál va a ser el resultado. 7-5. A favor de Sánchez. Claro. Bueno, es que, en fin, no sé, Esperanza, ¿cómo lo ves? A ver, a mí lo que más me escandaliza de la comparecencia del otro día y de la de hoy es que diga Pedro Sánchez que él es un hombre limpio, que el partido es un partido limpio, él que es el tío más tramposo y más mentiroso que ha habido jamás en el gobierno de España. Y mira que hemos tenido. Él que hizo trampas detrás de las cortinas cuando se celebraba el Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista. Él que hemos sabido ahora que le metieron más papeletas de las debidas a la hora de enfrentarse a las primarias con este chico Madina. Entonces, y estas trampas que hace Pedro Sánchez sin parar, resulta que es lo que él llama ser limpio. Dijo dos cosas, la primera comparecencia, que era un partido limpio y que ellos iban a la regeneración. ¿Qué regeneración es esa en la cual el señor Bolaños tramita por urgencia una ley para que los jueces no vuelvan a instruir ninguna causa, para que la instruyan los fiscales? Y dice, bueno, es que se hace en muchos países, ya, pero en esos países, ¿de quién depende la fiscalía? Pues lo ha dicho él, pero entonces es una vergüenza, porque la fiscalía, que es un órgano jerarquizado, aquí solamente se va a instruir causa a los que diga Pedro Sánchez, el tramposo y mentiroso presidente que tenemos. Es increíble porque en la comparecencia de este lunes ha dicho tal cantidad de mentiras que es que, sí, ha sido tremendo. Mira, yo solo diré dos cosas para que veáis el nivel de descaro, ¿no? Ha empezado diciendo que este gobierno ha endurecido la legislación contra la corrupción, cuando es exactamente lo contrario, porque ha rebajado las penas para los delitos de malversación, que son precisamente los que van a afectar a los que estén implicados. Ha suprimido. Ha suprimido la sedición y ha rebajado la malversación. Ha suprimido la sedición y ha rebajado la malversación. Las penas son... llevas a tu bolsillo, pero entonces no cuenta. Sí, bueno, pero las penas son inferiores. Sí. La rebaja la hizo precisamente para que no tuvieran que ingresar en prisión claro. Los principales líderes políticos del caso. La hicieron para protegerse ellos mismos, porque saben que durante la pandemia se robó a manos llenas y tenían que protegerse. Y luego ha dicho otra mentira, bueno, ha dicho muchas, pero otra también demasiado ¿La de la prostitución obscena. me dejas decirla a mí? Bueno, sí, la de prostitución la dices tú, pero una muy obscena, que es, dice, no, yo jamás, ha dicho jamás, he presionado, dice, no, mi gobierno jamás ha presionado a los periodistas por informar. Bueno, pero si está publicado que llamó a uno que trabajaba en El País y le dijo, si no lo quitas voy a llamar a tus jefes. Llamó. No, ese es Alandete, pero no solo eso, sino que es que, por favor, si han estado con campañas organizadas desde Ferraz. De ojete. Claro, atacándonos sistemáticamente. Un ministro. Es decir, es que no se sostiene nada de lo que dice. No es que no se sostenga, es que es mentir. Claro, y luego dice, no, es que Santos, no, es que yo me he enterado por el informe de la UCO. Mira, presidente, con todo el respeto. De Santos llevamos escribiendo un año, y lo metiste y lo mantuviste como secretario de organización el último diciembre en el Congreso del Partido Socialista en Sevilla. Y esa decisión es tuya. Lo hiciste para protegerle. ¿Y ahora quién ha puesto a su amigo? Bueno, ahora encima a su mano derecha. Nos coloca Sánchez a un cuarteto de los cuales una es amiga de Cerdán y sale en el informe de la UCO. O sea que fíjense ustedes cómo está la cosa. Pero es que llevamos años publicado, aparte de todo lo más, digamos, espectacular respecto a Ábalos, si vamos ya a las cosas concretas del informe de la UCO, si están todas contadas. Es decir, el amaño de las carreteras y de las obras ferroviarias está publicado en este periódico, pero hasta con audios de los técnicos que tenían que corregir las notas para que saliera como adjudicataria a la empresa que querían los jefes. Venía de arriba. Claro, porque venía de arriba. Es decir, si es que se ha publicado todo, si es que no hay ninguna novedad. La única novedad es que efectivamente pues hemos escuchado de viva voz, claro, a los protagonistas. Para mí en una cosa demasiado chunga. Es listísimo. Bueno, y eso digo yo. Y Coldo, claro,
grabándolo Eso todo. sí que es una novela. Pero es que Koldo era un confidente de las fuerzas y cuerpos de ¿Pero tú seguridad. crees que estaba ahí infiltrado o que estaba haciendo? No, para nada. Ah. Pero él era un confidente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Tenía Estado mecanismos en de los grabación. tiempos y él sabe cómo funciona todo. Vamos a ver. Que había que protegerse, Cuando estás ¿no? en un entramado criminal, de los que primero desconfías son de tus socios. Eso es lo primero que haces, grabar todo y documentar todo. ¿Por qué? Porque a la vista está, y solo tenéis que ver lo que está sucediendo con Aldama, que llegado el caso, Te van a cuando dejar tirado. cuando te trincan y te quieren dejar tirado y que seas tú la cabeza de turco, llegado ese momento, si tú ofreces información sustanciosa a la fiscalía para que caiga todo el entramado, te puedes librar Claro. de muchísimos años de cárcel. Sustanciosa. La última ha sido que qué hacía Zapatero yendo de Caracas Sí, a por Santo favor, Domingo queremos saber. en el avión privado. Yo creo que aquí- Pero no solo ha dicho por qué me pidió llevarle, qué llevaba él de Claro. Caracas a Santo Con, Domingo. con un poco de suerte saldrán todos. Saldrán Zapatero, Bono, todos. ¿Me dejas que Sí. explique por qué ha Salgan, sido no, que vayan para adelante. el cinismo de Pedro Sánchez con el tema de la prostitución? Yo A ver, a ver. no la he podido ver entera, pero ha habido un momento al principio que Pedro Sánchez ha venido a decir algo así como que le asqueaba ver todo el tema de las prostitutas, cómo se repartían las prostitutas y tal. Por cierto, creo que fue un día después o pocos días después del 8M, o sea, es que claro, todo coincide. Sí, pero me hace mucha gracia que ponga esa cara de fingimiento con la prostitución cuando estos días se está publicando, y además lo ha hecho este periódico también, The Objective, que su mujer tenía serios problemas para declarar sus ingresos justificar. porque llevaba la contabilidad de las saunas de su padre, del suegro de Pedro Eso no le Sánchez. parece asqueroso. Es decir, O sea, lo de- a lo de- Pedro Sánchez le parece asquerosa la prostitución, pero su suegro regentaba Una red de Kitty Clubs y de saunas. un local de saunas. No, varios. Varios locales de saunas y de puticlubs. O sea, por favor, basta ya de hipocresía y de cinismo, porque más allá de hacernos unos chascarrillos y unas risas, es que es una tomadura de Es una pelo. tomadura de pelo, realmente. O sea, a mí me da un poco de pudor hablar en estos términos, pero es que, claro, no se me ocurre hacerlo de otra manera, porque es que no podemos tomarnos en serio esto de hoy. Además, utilizaban lo que se grababa en esas saunas y en esos puticlubs para chantajear a la gente, según se está publicando. Reconocido, Todo lo que se reconocido está- por el propio Villarejo, porque además fue la policía, que eran Que sí. íntimos del padre de Begoña Gómez, que ya Y murió. la pobre Begoña no podía justificar. Bueno, sí. llegados a este punto, a ver, tenemos un presidente aferrado al poder, no se va a ir, tenemos a un montón de socios parlamentarios que están todos comprados y por tanto parece que no le van a dejar caer tampoco, y entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, estamos en un callejón sin salida. Hay uno que no está comprado ¿Cuál? del todo. Podemos. Podemos. Pero tú Con cómo su vas a... abstención, si yo estuviera en el pellejo, pero claro, es imposible que yo esté en el pellejo de Pablo Iglesias, pero vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de Podemos? Hacerse con el voto de la izquierda, creo yo. Ujú. ¿Cómo se consigue el voto de la izquierda? Pues poniendo verde al que tiene la mayoría del voto de la izquierda. Sánchez tiene una oportunidad de oro. Necesita mayoría Correcto. absoluta esto, Esperanza. Es decir, Ya, no solo tenemos vale 175. necesitas 176 votos a favor de la censura. No valdría una Bueno, abstención de pues nada. con uno de los de... Es decir, que... Pero tú eres Ten en partidaria cuenta- de que se plantee una moción de No censura. sé si ahora, quizá tengan ellos razón, que ahora no es buen Ellos momento. hablas del Partido Popular. El partido, oficialmente el partido. A mí lo que me pidió el cuerpo cuando le vi el otro día salir era presentar la moción de censura, pero no para que se presente Feijóo siquiera, si él no quiere, no para que él haga el discurso, no, yo pondría a Cayetana a hacer el discurso y propondría a otro, a una persona que esté fuera de la política y tal, con el compromiso de que el mismo momento de jurar el cargo ante el rey, Convoca sale, elecciones. se convoquen elecciones. Y yo pienso que Feijóo sacaría mayoría absoluta. ¿Que nos hace falta uno? Pues chico, no es tan difícil. Paje y Felipe han exigido elecciones. Alfonso Guerra ha exigido elecciones. Ahora el anterior presidente de Aragón, que no me acuerdo cómo se llama, Lambán. Lambán, ha dicho que iban a por él, que querían acabar. O sea, yo no creo que sea tan difícil. A ver, Lupe, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la salida? Vamos a ver, Ya no sea el momento, ¿eh? las mociones de censura en España están configuradas como un mecanismo constructivo, es decir, no se presentan para derrocar al gobierno simplemente, sino para proponer una alternativa. Yo estoy de acuerdo en cualquier caso que se haga como se haga, habría que hacerlo
Pero fíjate, Felipe contra Suárez. Sí, pero habría que hacerlo con el objetivo de nada más se jure el cargo, convocar elecciones. Todo lo contrario que Sánchez, y que lo prometió y se tiró chorros. y que decidan los españoles. Dicho lo cual, en Moncloa ya han puesto en marcha a ese ventilador de mierda que ellos están acostumbrados a activar cada vez que lo necesitan, que son todos, pues toda la sincronizada, como lo llaman, para decir, y ya lo están diciendo abiertamente con estas palabras, preferimos un gobierno corrupto que gobierne la derecha y la ultraderecha. Es decir, es un argumentario que nos parece... Están en juego los derechos. Los derechos. Es un argumentario que nos parece chusco, nos parece, a los que no estamos en eso nos parece cutre, pero esto va dirigido a Podemos y a los votantes de Podemos. Es decir, si dejáis caer, si os sumáis a una moción de censura activamente, si votáis a favor de una moción de censura, os vamos a señalar como los responsables de que ascienda al poder un gobierno de ultraderecha que va a limitar derechos, que bueno, ya sabemos de todo lo que va esta vaina, que nos parece cutre, nos parece una cosa burda, pero en su electorado fanatizado funciona, porque ellos se han encargado de fanatizarlo. Es mejor la corrupción que gobierne. Eso es. Esa maquinaria la han puesto en marcha para eso, no para convencernos a nosotros. Eso no convence ya a nadie. Entonces, tampoco creo yo que convenza a los de Podemos, no son muy señoritos. Pero ¿cuál puede ser la salida? Pero claro, esto va a depender mucho de la generosidad de la oposición. Y es que se ponga para la moción de censura y con el objetivo exclusivo de convocar elecciones a un candidato de consenso. Claro. Que, por favor, que levanten el teléfono, y ya está bien de atacarse unos a otros, que levante el teléfono Feijóo y llame a Abascal, que Abascal levante el teléfono, llame a Feijóo, que llamen a los 2 o 3 varones que puedan estar por una convocatoria electoral, que se proponga un candidato, es que puede ser incluso, no sé, Redondo Terreros. Hablaban de ese. Se proponga un candidato socialista, pero para convocar elecciones, un señor que tenga que preserve lo que es los mínimos democráticos y cree en la separación de poderes y en la decencia, y que convoque elecciones y que se ponga un candidato al que estos señores de Podemos puedan votar y que luego Podemos pueda decir lo que ha votado el pueblo español es lo que ha votado el pueblo español, no ha estado condicionado por la moción de censura. Yo es la única salida que veo. Claro. Bueno, yo creo que la salida es complicada, pero sí que tengo algo claro y me gustaría con esto concluir, si os parece, y es que es verdad que en un país como España puede darse el caso, como está sucediendo, de tener a un presidente del gobierno delincuente, podríamos decirlo, presunto delincuente o presunto jefe de la mafia. Porque eso lo dice hasta Feijóo, es decir, tenemos más o menos claro todos que aquí hay una banda organizada, presunta todavía, porque no ha sido condenada, pero el jefe... Juariste ha escrito que la mafia es mucho más limpia que eso. Bueno, yo diría que todos estamos, digamos, todos podemos tener a un presidente, digamos, mafioso al frente. Pero hay un mecanismo, solo hay un mecanismo constitucional que permite librarse de ese presidente si se resiste a abandonar el cargo cuando hay escándalos. Y el único mecanismo es que los 350 diputados que están en la Cámara le echen. No hay otra. Esto es una democracia y además es una democracia muy parlamentaria, es decir, el presidente lo ponen y lo quitan los diputados. Por tanto, yo pongo el foco ahora, ya que el presidente se niega a dimitir o a convocar elecciones, creo que el foco hay que ponerlo en los 350 diputados, con sus nombres y con sus apellidos, que son ahora mismo los que están siendo cómplices del robo y de la corrupción. Es así de claro. Sí. Y el PP y Vox podrán decir, no, es que los nuestros están en contra de la corrupción. Bueno, pues habrá que demostrarlo. En algún momento va a haber que demostrarlo. Y en algún momento va a haber que retratarse y que todo el mundo, porque además en una moción de censura hay que decir sí o no a viva voz y levantándose del escaño. Sí, no es voto secreto. Por tanto, otra cosa, habrá que retratarse. El tiempo es ilimitado para el que lo presenta y muy, muy limitado para el gobierno. Pero creo que llegados a este punto, los españoles tienen que saber que los únicos que están sosteniendo a Sánchez son los 350 diputados y que está en sus manos librarnos de Sánchez. Por tanto, ya no vale nada más. Ya lo único que vale, desde mi punto de vista, a partir de ahora, puesto que el presidente se ha trincherado, es exigir a esos 350 diputados que se comporten de una manera
limpia y democrática. Mira, yo podría entender muy rápido que estén esperando a que salgan esas otras informaciones que todos sabemos que están por salir y que van a involucrar a otros miembros del Consejo de Ministros para levantar esos teléfonos, hablar entre sí y armar una moción de censura. Pero el caso es que tienen que tener claro que antes que después la van a tener que hacer, porque como tú bien dices, ya no es solo por mostrar una alternativa a la mafia que se sienta en Moncloa, es por que todos conozcamos las caras de los cómplices Eso es. de la corrupción sistémica que nos invade. Claro. Es que hay que ponerles cara. Hay que ponerles cara. Que son los mismos que apoyaron una moción de censura. Sí, pero bueno, olvidémonos ya de esa moción de censura. Por Ya la dignidad democrática. Porque ya pagó, es decir, ya el Partido Popular pagó con su desalojo del gobierno. Es decir, eso ya es historia de España. Yo creo que ahora tenemos una situación extrema, de enorme gravedad, y de la que solo nos pueden librar pero es que 350 señores. Son los mismos hipócritas que votaron a favor de una moción de censura por una condena al pago de 250.000 euros como responsable civil a título lucrativo, es decir, echaron al PP porque a raíz de una sentencia se decía que se habían beneficiado económicamente de algo ilegal, 250.000 euros. La portavoz del PSOE y la señora vicepresidenta, que es el único partido de España que ha sido condenado, es el PP, y Filesa, y Malesa, y Time Export, y el de la Guardia Civil y el del Banco de España. Es una condena como responsable. Por cierto, civil, que otra de las lindezas, y ya con esto terminamos, que nos estamos alargando, pero otra de las lindezas que ha dicho hoy Sánchez es que este es el único caso de corrupción que ha tenido durante su mandato. Ah, sí. Digo, hay que tener jeta. Tienes a la mujer imputada por corrupción, tráfico de influencias, al hermano imputado por corrupción, lo mismo, al fiscal general del Estado. Es que, por favor, o sea, ¿cómo que el único caso de corrupción? Pero si la corrupción te rodea, presidente. La corrupción está Además, alrededor de ti. Parece que los corruptos son Santos Cerdán y Ábalos, ¿no? Los corruptos son los personajes de los ministerios que les Eso es dieron otro la punto muy oportunidad importante. de llevarse a ellos Muy punto muy dinero. importante. Claro. Ábalos y Cerdán se han beneficiado de la corrupción, pero los corruptos de verdad, Claro. los que tendrán, llegado el caso, una condena mayor, son los dirigentes políticos que han amañado contratos para dárselo a la trama. Entre otros, el director general de Carreteras, señor Herrero, la presidenta de Adif, Ana de Pardo de Vera, y algún otro, porque supongo que habrá algún otro implicado. Chivite no lloraba por emoción, lloraba por nervios. Ahí lo dejó. Esto no es un escándalo de corrupción que afecte al PSOE, es un escándalo de corrupción que afecta al gobierno de España, Pues ¿sabes lo que está del cual es responsable. ¿Sabes lo que Sánchez. está diciendo Televisión Española hoy? Que yo no lo he visto, pero me lo ha dicho una amiga con la que he comido. Que toda la culpa la tienen las empresas, que son las que han pagado el dinero. Las empresas. O sea, Y los pseudoperiodistas. no, en la Televisión Española esta mañana creo que hablaban de con nombres y apellidos. Bueno, sí. Ya han vuelto a utilizar el bulo de M. Rajoy en los también, papeles de Bárcenas, que digo que es un bulo porque mucha gente, Sí, Bárcenas, sí. mucha gente no lo sabe. Es cierto que en la nota que filtró Bárcenas al País aparecía la anotación de M. Rajoy como perceptor de cantidades. ¿Qué es lo que sucede? Que antes Bárcenas había aportado ese mismo documento a la Audiencia Nacional y no aparecía la anotación de M. Rajoy. O sea, que la Audiencia Nacional, los tribunales sabían perfectamente quién era M. Rajoy. Ese bulo que mueve la derecha de que, sí, los mismos tribunales que no sabían quién era M. Rajoy, lo sabían perfectamente. El problema es que no le podían dar credibilidad porque el propio Bárcenas reconoció que había añadido a posteriori esa nota, la había incorporado y era la que había pasado al País y no está en los papeles originales que estaban en la Audiencia Nacional, motivo por el cual pues no se valoró. Pero si es que yo no entraría en eso, de verdad, porque Ya, no creo que pero- esto haya que entrar en la competición de a ver quién ensucia más, quién tiene más casos. Yo no soy fan de Pero- Rajoy, no, lo sabes, pero quiero decir, tú sabes, ahora mismo es lo que hay. Estos no estaban solo en el partido, estaban en el gobierno. Claro. Porque si el gobierno no les hubiera dado estas concesiones. Pero no es que estuvieran, es que están. Es que están, es que, vamos a ver, La obra es que pública la aprueba el Consejo de Ministros. Claro. Es que Bueno, es así. la obra pública, el rescate de Europa, el rescate de Plus Ultra, las es decir, que es mascarillas. que todo esto tiene un responsable máximo y es Pedro Sánchez. O sea que si no se enteraba de nada, tiene que dimitir por imbécil. Y si no, se tiene que ir por cómplice. Muchas gracias y hasta la próxima.